La leyenda de La Llorona. La historia de La Llorona es muy popular en México y en las zonas del suroeste de los Estados Unidos. Tiene varias versiones y ha existido desde los días de los conquistadores españoles. Se dice que existe un espíritu con pelo largo y negro, una mujer de belleza incomparable que anda en las riberas de los ríos, llorando toda la noche, buscando a niños que ella pueda arrastrar a su muerte, ahogados en los ríos. Los orígenes de la leyenda son un misterio. Existen diferentes y variadas versiones de la historia, pero todas tienen un elemento fundamental en común. En cada versión existe el espíritu de una madre que ahogó a sus hijos y ahora está destinada a pasar la eternidad buscándolos en los ríos y en los lagos. En las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica, se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y, cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó, porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que una noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Una versión de la leyenda dice que vivía una mujer llamada María que nació en un pueblo pequeño y humilde, tenía una belleza legendaria y capturó las miradas y la atención de todos los hombres de su recinto. Se decía que pasaba sus días haciendo cosas típicas de la gente rural, pero en las noches que ella salía a los clubes y a los bares, excitando a todos los hombres que la veían. Pero María también tenía 2 hijos varones que ella dejaba solos cuando salía. Un día, una persona de su pueblo encontró a los niños muertos en un río. Algunos decían que ella misma los asesinó, pero otros reclamaban que los bebés murieron simplemente por su negligencia. Otra versión explica que una mujer buena y llena de amor se casó con un hombre rico que siempre le regalaba todo lo que deseaba. Pero después de que ella parió a sus 2 hijos, él comenzó a cambiar. Se entregó a una vida de mujeriego y alcoholismo. Desaparecía a veces por meses. Parecía que él estaba desencantado con su esposa y que, cuando por fin regresaba a casa, era solamente para visitar a sus 2 bebés varones. Una noche, mientras María andaba con sus niños por la calle, su esposo vino en carruaje solo para ver a los bebés. Él no le hizo ningún caso a María y al suceder esto, ella perdió el control. Enfurecida, ahogó a sus criaturas en el río. Al darse cuenta de lo que había hecho, persiguió los cuerpos flotantes de los niños que iban río abajo. Cuando por fin pudo sacarlos del agua, era innegable que habían muerto y que no había nada que se pudiera hacer para salvarlos. María pasaba sus noches vagando por las calles del pueblo, llevando su vestido blanco y largo, llorando, lamentando el acto que había cometido. Fray Diego Durán relata en el libro Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme que en los días postreros de su reinado, Moctezuma II se preocupó por una serie de augurios que se referían al fin de su mandato. Uno de ellos era sobre una mujer que muchos de sus gobernados decían vagaba de noche por las calles de Tenochtitlán, gimiendo y llorando. Ante esto, mandó investigar la causa de sus lamentos. Acorde a Fray Bernardino de Sahagún,
Sus informantes le dijeron que la mujer clamaba por sus hijos, pues ella gritaba: «Hijos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». En unas ocasiones, mientras que en otras solo decía: «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?», por lo que Moctezuma lo interpretó como una advertencia. Así surgió una de las primeras versiones de La Llorona de las que se tiene registro. Aunque esto no brinda mucha información sobre su aspecto o motivaciones, el mismo fraile la nombra Cihuacóatl, mujer serpiente, o Tonantzin, nuestra madre, y en su crónica Historia General de las Cosas de Nueva España detalla que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y ahí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de pedernal, de los que se usaban para el sacrificio. Las versiones de La Llorona no son exclusivas de México. En Venezuela cuentan con una figura similar, aunque a este se le conoce con el nombre de La Sayona. Esta leyenda se ubica en la región de los Llanos, también durante la época de la colonia, y narra la historia de Casilda, quien se destacaba en la zona por su elegante apariencia, enmarcada por una gran estatura y una bella, larga cabellera negra que caía sobre su espalda. Ella se casó con un hombre del pueblo, respetado por su bondad y buen corazón. Él se desvivía por ella, y después de un tiempo la pareja tuvo un hermoso hijo. Pero no todo era felicidad, ya que la bella joven tenía un gran defecto: era demasiado celosa. Se cuenta que en el pueblo también vivía un hombre mujeriego y mentiroso que pretendía a Casilda a pesar de estar casada. Este la espiaba todos los días mientras ella nadaba desnuda en el río, hasta que un día ella descubrió su morbosa mirada desde los matorrales. Cuando ésta lo confrontó, él le respondió que en realidad había venido a advertirle que su esposo la engañaba con su propia madre. Ante esto, Casilda enloqueció y le prendió fuego a su casa, mientras su marido y su propio hijo se encontraban en ella, mientras gritaban aterrados pidiendo ayuda, pero ella solo miró mientras la estructura ardía. Posteriormente, la mujer se trasladó a la casa de su madre y le dio 3 machetazos en el vientre. La inocente señora, con sus últimas fuerzas, la maldijo, diciéndole: «Yo no hice nada y jamás te mentí, pero tú cometiste el peor de los pecados y yo te condeno. Sayona serás para siempre, y en nombre de Dios, que así sea». Al darse cuenta de su error, Casilda se suicidó, y según estas versiones de La Llorona, desde entonces, la fantasmal figura de una bella mujer, vestida con una túnica blanca, se le aparece a los adúlteros y a quienes desean una mujer ajena, dejando que la admiren y pretendan, para después, con una aterradora sonrisa, mostrarles unos largos colmillos antes de acabar con sus vidas. Otro de los países que cuenta con su propia tradición en torno a esta figura es Chile. Esta obtiene su nombre de Cuyen, que significa lágrima, y Pu, un indicador de cantidad plural. La Pucuyen comparte algunos de los elementos tradicionales de La Llorona, como su apariencia fantasmal, la túnica blanca y el largo cabello negro, además del característico llanto de plañidera. En estas versiones de La Llorona se dice que solo puede ser vista por las personas que están cercanas a su muerte y los animales, como los perros, que poseen unos sentidos más agudos y quienes producen unos terribles aullidos cuando perciben su presencia. Se cree que la Pucuyen es una guía de los muertos, indicando con sus pasos y llantos el camino que debe recorrer el muerto para dirigirse de su morada terrenal hacia el más allá. Sobre sus lamentos, algunos dicen que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. Otros aseguran que en realidad son para que todos los familiares del difunto puedan recuperarse pronto de la trágica pérdida, e impide que el espíritu del muerto regrese a atormentarlos. Acorde a estas versiones de La Llorona, si uno se frota los ojos con lágrimas de perro, podrá verla, pero si el corazón del que observa no es firme, la imagen será espantosa. Quienes afirman haber estado frente a ella aseguran
que sus abundantes lágrimas forman un charco cristalino y espectral, sobre el cual la Pucúyen parece flotar. Entre los campesinos de Ecuador existen otras versiones de La Llorona que narran una historia similar a la mexicana. En ellas, al igual que en las nuestras, la protagonista es una mujer que, al ser abandonada por su esposo, ahoga a su bebé en el río, para luego arrepentirse y lanzarse a buscarlo bajo el río. Tan solo unos minutos después de esto, ella recupera la cordura y va hasta el río en busca de su bebé. Pasados varios días encontró al pequeño, pero este había muerto y le faltaba el dedo meñique. Ante esto, la mujer se suicidó y desde entonces su espíritu se encuentra en pena y le corta el dedo meñique a quien le encuentre para vengar a su hijo. Otras versiones de La Llorona en esta misma zona aseguran que, además, en las noches de luna llena, el fantasma aparece en los hogares de mujeres embarazadas para robarse al bebé que suplante a su hijo ahogado. Por ello, las casas se llenan de dulces en Ecuador para que éste se empalague y se marche. En estas historias, la mujer es alta, con rasgos faciales que no pueden distinguirse y viste de blanco. Según cuentan quienes la han visto, la mujer no tiene pies y pareciera que camina sin tocar el piso. Además, se cree que su presencia tiene malos presagios o desgracias. En estas ocasiones, la Llorona parece inofensiva, en busca de ayuda y consuelo. Cuando las personas se acercan a consolarla, ella roba sus posesiones y desaparece. El Salvador también cuenta con sus propias versiones de La Llorona, y sus detalles son quizá los más terroríficos de todos. Las personas más grandes son quienes han preservado esta leyenda a través de la tradición oral. La historia dice que en las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gritos rudos con que los boyeros avivan la marcha lenta de sus animales, los campesinos pueden escuchar en las cercanías del río una voz lastimera que llama la atención de los viajeros. Estos se alejan y se acercan por intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de ayuda a los bueyes y caballos de las cercanías. Es la voz de mujer que habita los potreros, quien solloza y vaga por las márgenes del río buscando algo que ha perdido y que no hallará jamás. Se dice que está en busca de sus hijos y tras entrar en la iglesia local desaparece. Tales versiones de La Llorona afirman que el alma de quien la mire y vaya tras ella vagará durante toda la eternidad. Quienes la escuchan afirman sentir escalofríos que recorren todo su cuerpo, particularmente la espalda. Algunos incluso dicen que pueden sentir el respirar de alguien que se encuentra a sus espaldas, pero si alguien se atreve a voltear, ésta aparecerá de pronto a su lado y se llevará su alma a un lugar desconocido. Finalmente, La Llorona también llegó a España con una de las versiones llamada La Ploranera, del latín plorar, que significa llorar. Esta es una famosa historia en el barrio de la Barceloneta. En ella se cuenta la historia de una gitana cuya belleza conquistó a un inglés rico y muy amigo del dictador Franco. Al pasar el tiempo, ella tuvo 2 hijos con aquel hombre, de quien se enamoró perdidamente a pesar de sus constantes y largos viajes. Hasta que un día, en el que el viento maestral golpeaba la costa con sombríos presagios, llegó la Guardia Civil a quitarle a sus hijos por orden del inglés, quien se había casado con una mujer de la alta sociedad barcelonesa, pero infértil. Ante la amenaza de ser despojada de sus pequeños, la gitana cargó con ellos y corrió hasta el embarcadero. Ahí tomó una barca vieja y comenzó a navegar, huyendo de los guardias. Pero el mal viento golpeó sin piedad la proa, volcando la embarcación en el agitado mar. Por más que la gitana buscó a sus hijos en el mar, estos nunca aparecieron. Rendida, y con la esperanza de que las olas impulsaran a sus pequeños hasta la arena de las Ramblas, ella regresó a la playa, pero tampoco logró encontrarlos. Así comenzaron sus lamentos, y gracias a ellos, la Guardia Civil
logró encontrarla. Temerosa de que le impidieran seguir buscando a sus hijos, la mujer comenzó a correr hacia la oscura carretera en forma aturdida, y ahí fue atropellada por un auto. Acorde a estas versiones de La Llorona, su muerte fue instantánea. A raíz de este suceso, los vecinos de la playa del pueblo de Barceloneta dicen haberla visto en los días de fuertes vientos, mientras recorre esta costa del Mediterráneo, buscando a sus pequeños y llorando con un extraño lamento, similar al sonido que el viento causa cuando erosiona las arenas. En una de estas versiones de La Llorona se cuenta incluso que ésta se le apareció a un taxista por el área donde dicha dama había sido atropellada. Este la llevó a la dirección que la mujer le había indicado, pero a la hora de pagar, ella le comentó que debía buscar el dinero en su casa. Ante la tardanza de la mujer, el señor tocó a la puerta de la residencia en la que ella había entrado. Al explicarle su situación a la señora que le abrió la puerta, ésta comenzó a llorar y entre sollozos le explicó que se trataba de su hija, quien había fallecido 4 años antes. Según su madre, la ploranera vaga por la zona debido a una falta de paz causada por la incertidumbre de saber qué pasó con sus hijos.